Bueno, buenas noches, mi nombre es Kevin Pablo y junto a mis compañeras les estaré hablando un poco sobre lo que es la espectrofotometría. Pasa. Bueno, como concepto de espectrofotometría tenemos que este es un método utilizado para medir la cantidad de luz que logra absorber una sustancia. Esto lo hace midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de una solución. Este método eh, se realiza con base en una ley conocida como la ley de Beer-Lambert. Además, esta medición también puede usarse para medir la cantidad de un producto químico conocido en una sustancia. A nivel biológico, la espectrofotometría es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones. Este análisis se realiza con el espectrofotómetro, que es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución. Todo esto es cuando se tiene una cantidad desconocida de soluto y una cantidad conocida de la misma sustancia. Abajo vemos un esquema de lo que es el espectrofotómetro, que consta de ciertas partes que son primero una fuente de luz o una bombilla, una primera rendija, que es esta lo que hace es seleccionar un rayo que contiene todas las frecuencias de luces emitidas. El siguiente elemento es un prisma de vidrio, como se puede observar, que descompone la luz en diferentes frecuencias, que estas van del rojo al violeta. Luego sigue una segunda rendija, que esta es lo que hace seleccionar las frecuencias o luz monocromáticas que atraviesa el recipiente que contiene la muestra. Y luego llega un detector, que este lo que hace es enviar los datos a un sistema informático. Pasa, hazme el favor. Bueno, ley de Lambert-Beer. Esta ley nos explica la relación que hay entre la absorción de la luz con las propiedades del material que atraviesa la luz. La ley de Lambert nos dice que la concentración del soluto está en relación directa con el espesor del medio. Además de que también nos dice que la absorbancia sí está en relación directa con la concentración del soluto. La ley de Lambert-Beer da a conocer sobre la absorción de luz en relación con las propiedades del material atravesado. Se trata de un medio o método matemático el cual es utilizado para expresar de qué modo la materia absorbe la luz. Como vemos en el esquema, vemos que tenemos un recipiente y que llega, no, a la anterior, a la siguiente, sí. Vemos que en la imagen, no, déjala donde está, por favor. En la imagen, cierto rayo de luz que se representa con la flecha roja oscura es la luz que entra al recipiente, y vemos que la luz resultante que atraviesa es menos que la luz que entra. ¿Esto por qué? Porque las moléculas de la sustancia, la molécula del soluto absorben cierta luz. Bueno, la ley de Lambert-Beer se expresa de cierta manera. Ahí vemos la ecuación, que absorbilidad es igual a, no, de que la ley de Lambert-Beer es igual a E por L por C, donde E es una constante, L es la longitud que tiene la luz a través del recipiente, y C es la concentración del soluto dentro de este. Pasarme, por favor. Un ejemplo de la aplicación de ley de Lambert, tenemos que dice que una disolución micrómetros de un determinado cromóforo tuvo una transmitancia a 500 nanómetros de 0,5 cuando se midió en una celda de 1,5 centímetros de longitud. Piden primero calcular la absorbancia de la disolución y B, la adaptividad del cromóforo. Para resolver primero, y vemos que nos dan una fórmula matemática que corresponde a la absorbancia, que es lo primero que tenemos que hallar, y es que la absorbancia es los logaritmos de la transmitancia.
Esto sería igual a menos logaritmo de 0,5, que en este caso es lo que equivale a la transmitancia, y esto nos da un resultado de 0.301. Y para hallar la actividad molar del cromóforo, tenemos la ecuación, o sea, siguiendo la misma ecuación, lo que tenemos es que reordenarla, donde pasamos a E, que es el valor de la constante, lo pasamos del otro lado de la ecuación, y la absorbancia queda dividiendo al producto entre la concentración y la longitud. Esto es un resultado de 0.301, que divide a 1, 10 a la menos 4 metros por 1,5 centímetros, que es igual a 2 por 10 a la menos 3 metros. Pasa. ¿Me escuchan? Sí. Ok, yo les voy a hablar acerca de los tipos. No me veo, ¿verdad? Sí se escucha, Alejandra. Ok, pero no me veo. Ok, yo les voy a hablar acerca de los tipos de espectrofotometría que hay. El primer tipo es el espectrofotometría de absorción. Se dice que este tipo es una técnica en la cual la energía de un haz de luz se mide antes y después de que ésta atraviesa la muestra. Dice que cuando se usa un láser de diodo ajustable, entonces se conoce como espectrofotometría de láser de diodo ajustable. Entonces esto tenemos en este tipo. El siguiente es el tipo de fluorescencia. En este se usan fotones de energía con una energía más elevada. Esto se hace para excitar la muestra, que emitirá entonces fotones de inferior de la energía. Esta técnica se ha hecho popular en las aplicaciones bioquímicas, médicas, entre otras. Ahora tenemos la espectrofotometría de llama. Esta se usa para soluciones líquidas. Se dice que estas soluciones son aspiradas en un quemador para ser desolvatadas, atomizadas y a veces excitadas a un estado electrónico de energía. Gracias a esto se logra que sean excitadas a una energía más elevada. En esta podemos encontrar espectrometría de emisión atómica, espectrofotometría de absorción atómica y espectrofotometría de fluorescencia atómica. La siguiente es la de rayos X. En esta se dice que cuando los rayos X con suficiente frecuencia interaccionan con la sustancia, los electrones de las capas interiores del átomo se excitan a orbitales orbitales externos que están vacíos. La energía disponible en este proceso de excitación se emite como radiación o quinara otros electrones menos expuestos.
La otra espectrofotometría es la visible. En muchos de estos átomos emiten una luz que es visible a fin de obtener un espectro lineal y fino. Los átomos deben estar en una fase gaseosa. Ya hemos visto que algunos son para muestras líquidas, en esta tiene que estar para estar en una fase gaseosa. Esto significa que la sustancia, si es líquida, tiene que pasar a ser gaseosa o ser vaporizada. El espectro que estudia la absorción de emisión es este. Visible a menudo se combina con la absorción ultravioleta, ya que maneja este campo visible. El siguiente es la espectrofotometría de chispa o de arco. Este se utiliza para muestras sólidas, para ver como las sustancias metálicas o partículas metálicas de este. En este se utiliza para materiales no conductores, se usa polvo de grafito para hacer conductora la muestra. En los métodos de espectrofotometría de arcos tradicionales se usa una muestra que sea sólida y esta muestra es destruida durante el análisis. En la siguiente es la de resonancia magnética nuclear. Esta, como su nombre lo dice, analiza las propiedades magnéticas de la sustancia, de ciertos núcleos atómicos, para determinar diferentes ambientes locales electrónicos como el hidrógeno, el carbono u otros átomos que estén en un compuesto orgánico o inorgánico. Esta se utiliza para determinar la estructura del compuesto. Denme un momento. Ok, ahora mi compañera les explicará otros tipos. Bueno, yo voy a hacer uno sobre los tipos de espectrofotometría. Espectrofotometría ultravioleta. Todos los átomos absorben en la región ultravioleta, ya que estos fotones son bastante energéticos. Para excitar a los electrones externos, la frecuencia tiene que ser bastante alta. Y si es bastante alta, se produce fotoionización. La espectrometría UV también se usa para la cuantificación de proteínas y concentración de ADN. También puede hacerse estimaciones razonables de la concentración del ADN. Pasa, por favor. Espectrofotometría Raman. La espectrofotometría Raman usa la dispersión inelástica para analizar modos vibracionales y rotatorios de las moléculas. Las huellas que resultan son una ayuda para el análisis. Pasa, por favor. Espectrofotometría Raman infrarroja. La espectrofotometría infrarroja ofrece la posibilidad de medir tipos de diferentes vibraciones en los enlaces atómicos a frecuencias diferentes. En química orgánica, el análisis de los espectros de absorción infrarroja indica qué tipo de enlaces están presentes en la muestra. Pasa, por favor. Espectrofotometría Mossbauer. Prueba las propiedades de los núcleos de isótopos específicos en ambientes atómicos diferentes, analizando la absorción resonante de rayos gamma de energía característica, lo que se conoce como efecto Mossbauer.
Pasa, por favor. Un momentico. Marica, la honra. Ya. Ya. Espectrofotometría de fotoemisión. Emisión de electrones a partir de materia después de la absorción de fotones energéticos. Emisión de fotones a partir de semiconductores y metales. Cuando los electrones que fluyen en la materia pierden energía mediante desaceleración. Pasa, por favor. Aplicaciones. Las aplicaciones, esto le toca a otra compañera, ¿cierto? Ahora le corresponde a mi compañera Victoria. Ok. Vale, buenas. Mi nombre es Victoria Fernández y les voy a hablar sobre la aplicación de la espectrofotometría en la vida y en realidad las cosas que se pueden aplicar. Una de ellas es determinar la cantidad de concentración de una solución de un compuesto utilizando las fórmulas antes mencionadas por mi compañero Kevin. Otra de esas puede ser ayudar a la determinación de estructuras moleculares, la identificación de unidades estructurales específicas, ya que estas tienen distintos tipos de absorbancia, que son grupos funcionales en sí. Determinar las constantes de disociación de indicadores ácido-base, la estandarización de colores diversos de materiales como es el plástico y las pinturas, y teniendo en cuenta que cuando la radiación, un rayo de luz de determinada longitud de onda e intensidad, lo incide perpendicularmente sobre la disolución de un compuesto químico que absorbe luz, el compuesto absorberá una parte de la radiación y dejará pasar el resto. Sigue mi compañera. Transmitancia. La transmitancia de una sustancia en solución es la relación entre la cantidad de luz transmitida que llega al detector una vez ha atravesado la muestra y la cantidad de luz que inició sobre ella. Y se representa normalmente en tanto por ciento. La transmitancia nos da una medida física de la relación entre la intensidad incidente y transmitida al pasar por la muestra. La relación entre el porcentaje de transmitancia y la concentración no es lineal, pero asume una relación logarítmica inversa. Sigue la compañera. Ok, absorbancia. La absorbancia es la cantidad de luz que los átomos pueden absorber. Este concepto está más relacionado con la muestra, puesto que nos indica la cantidad de luz absorbida cuando un haz de luz incide. O sea, ¿qué quiere decir que incide? Que atraviesa un cuerpo o un recipiente transparente o translúcido. Una parte de esta luz es absorbida por el cuerpo y el haz de luz restante que atraviesa dicho cuerpo es menor. A mayor cantidad de luz absorbida, mayor será la absorbancia del cuerpo y menor será la cantidad de luz que será transmitida por dicho cuerpo. Como se ve, la absorbancia y la transmitancia son dos aspectos del mismo fenómeno. Este concepto de absorbancia está más relacionado con la muestra, puesto que nos indica la cantidad de luz absorbida por la misma y se define con cierta forma que yo lo dije más anterior, que es que esto equivale al logaritmo de 1 entre la transmitancia, o también puede ser el menor logaritmo de la transmitancia. Cuando la intensidad
que incide en el recipiente y la transmitida son iguales, la transmitancia es del 100%. Y esto indica que la muestra no absorbe una determinada longitud de onda, entonces la absorbancia vale logaritmo de 1, que es igual a 0. Como vemos, en resumen de lo dicho anteriormente, la absorbancia es la capacidad que tiene una solución en un recipiente de absorber luz, y la transmitancia es lo opuesto, a transmitirla. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor sea la transmitancia, menor será la absorbancia, y así pues de modo contrario. Siguiente. Bueno, la curva de calibración. Uno de los métodos más utilizados para determinar la concentración de una muestra problema es el método de la curva de calibración. Por ende, hay otros más. Esta curva de calibración es una gráfica, como lo pueden ver en el gráfico en la diapositiva, que relaciona la concentración de al menos 5 soluciones de estándar de concentraciones conocidas con la absorbancia de cada uno de ellos de la longitud de onda máxima. Una vez obtenida la gráfica, se determina la función matemática que está presente también en el gráfico, y por debajo de la diapositiva también la tienes. Se determina que representa una recta a través del tratamiento estadístico que se relaciona con los 5 bases que pueden ver en la imagen. Es de regresión de mínimos cuadrados, la cual se relaciona la absorbancia y la concentración de un analítico. La ecuación cuenta con, es igual a es igual a M por C más N, siendo esta se realiza la ecuación matemática que corresponde a la función, y luego se mide la absorbancia de la solución problema. Se reemplaza en la ecuación para obtener el valor de la concentración, que sería la curva de calibración. La concentración de la solución del problema debe estar comprendida en el rango de concentración que comprende la curva de calibración. Si la concentración de la solución del problema es menor a la concentración de estándar del diluido, debe usarse el método de adición estándar, que consiste en adicionar el volumen determinado de un estándar concentrado de una solución problema antes de realizar la lectura, y que permite esta lectura siendo obtenida por el analítico mayor de la concentración estándar concentrado en la solución del problema que será diluida. Al tener la curva de calibración, se debe emplear la longitud de onda máxima, como lo comenté antes, que es la de absorbancia, para tener una recta máxima pendiente y sobre mayor sensibilidad a la presión al parecer y al hacer las mediciones. La medición de absorbancia es una solución problema que debe hacerse la misma longitud de onda que fue hecha en la curva de calibración. Muchas gracias. Entonces podemos resumir que para un estudio a nivel bioquímico de cualquier molécula se requiere la utilización de técnicas analíticas que permitan determinar cualitativa y cuantitativamente, así como su caracterización físico-química y biológica. Y entonces ahí juega el papel de la espectrofotometría. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Parra.